SER Podcast. Vamos a empezar con una noticia de última hora en Canarias. La policía está investigando el asesinato de una mujer esta tarde en su casa de Los Cristianos en Tenerife. La policía investiga si se trata de un nuevo caso de violencia machista. Radio Club Tenerife, Ardiel Rodríguez, ¿qué más sabemos? Buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Ocurría a las 5 horas canaria en la localidad tinerfeña de Los Cristianos, al sur de la isla. Se trata de una mujer que ha aparecido muerta en su domicilio. Además, un hombre del que por el momento se desconoce el rasgo de parentesco con la víctima ha sido trasladado a un centro hospitalario cercano. La Policía Nacional se ha hecho cargo ya de la investigación y, como decías, por el momento no se confirma si se trata de un caso de violencia de género. Y en Barcelona, el hombre detenido por asesinar presuntamente a su exmujer hace 2 meses tenía una orden de alejamiento de la víctima y había estado condenado por maltratarla. Según fuentes judiciales, en cuanto salió de la cárcel, fue a asesinarla. Su cadáver apareció en un contenedor. Radio Barcelona, Andrea Villoria. La víctima se llamaba María del Carmen, tenía 60 años y tras una vida de maltratos había denunciado a su expareja, este hombre de 51 años, que llegó a entrar en prisión condenado por violencia de género por maltratarla, según fuentes policiales. El mismo juzgado que dictó contra él una orden de alejamiento le ha vuelto a mandar a la cárcel, acusado ahora que ha salido de matar a su expareja. Un crimen que los Mossos han resuelto 2 meses después de hallar el cadáver de la mujer quemado y descuartizado en un contenedor. Fue el hermano de la víctima quien tiró sus restos a la basura y llevó a los Mossos hasta allí, diciéndoles que pensaba que era el cadáver de un perro y no el de su hermana. La investigación intenta aclarar ahora si el hermano participó en el crimen o solo lo encubrió. 016 es el teléfono contra la violencia machista. En la factura no sale, pero hay que borrarlo de la lista de llamadas. ¿Y qué puede llevar al presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, a desdeñar hoy, como lo ha hecho, el gesto de la vicepresidenta económica del gobierno, Nadia Calviño, que evitó ayer hacerse una foto en la que era la única mujer? ¿Qué lleva a Garamendi a desdeñar, así como van a escuchar, un gesto de semejante potencia simbólica y política? Creo en la igualdad. Nosotros los empresarios la trabajamos permanentemente. En la COE el 65% del equipo son mujeres. Por lo tanto, yo tengo muy poco que decir. Si hay que ponerse en postureos y una y otra, yo creo que lo que vale de verdad es que la gente realmente y que la igualdad esté presente. Yo creo que bueno, no sé, yo no estaba presente, por lo tanto tengo muy poco que decir y desde luego nos concierne bastante poco. Dice Garamendi que esto les concierne bastante poco. Hombre, les concierne todo, a todos los niveles. Un dato que publica El País. ¿Saben cuántos consejeros de empresas en bolsa en España cobraron más de 1 millón de euros en 2020? 88 consejeros. De esos 88 consejeros, ¿saben cuántas eran mujeres? 4. Pero dice la patronal que los gestos por la igualdad les conciernen bastante poco. Y una reflexión más en esta tarde de miércoles. El 90% de los españoles cree que es importante reducir la crispación política que hay en España. Esto lo confirma hoy en la encuesta que ha publicado el CIS. El 90% de los españoles cree que es importante reducir la crispación política que hay en España. Tome nota quien tenga que tomar. Previsión del tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Después de las altas temperaturas, ahora tenemos algunas tormentas, sobre todo al este de Castilla y León. Se dirigen hacia La Rioja y Navarra. Afectan pocas poblaciones, pero dejan algunos chubascos intensos. Con la llegada de la noche irán desapareciendo. Y mañana, muchas horas de sol, pero con más nubes que hoy. Solo durante la tarde esperamos que se desarrollen lo suficiente como para dar lugar a nuevas tormentas ya en cualquier punto de Castilla y León. Temperaturas sin grandes cambios, un poco más altas las mínimas. A pesar de eso, mañana en el interior a primeras horas va a hacer un poco de frío. Durante la tarde, el mismo calor que las últimas jornadas. Y esta noche será la carta. A partir de 1:30 nosotros nos vamos a Ser Más y a los móviles y empieza en la Ser Carrusel Deportivo. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Ante penúltima jornada ya hay 2 partidos en juego este miércoles. Segunda mitad, Alavés 1, Español 1. Con ese empate el Alavés estaría al borde del descenso a la segunda división. Y también en la segunda mitad, Osasuna 1, Getafe 1. A las 8:30 en el Pizjuán, Sevilla-Mallorca. El Sevilla se juega la Champions, el Mallorca el descenso. Y a las 9:30 cierra la jornada de hoy el Elche Atlético de Madrid. Empieza ahora 25. Si la política es aceptar que las contradicciones o las cabalgas o te arrollan y que hay sapos que hay que tragárselos para evitar atragantarse después y peor, si la política es el arte de gestionar eso con elegancia, la diplomacia internacional ya ni te cuento. Que se lo digan hoy al ministro Álvarez, ministro de Exteriores. Sabemos que el espionaje a los móviles de Sánchez, Marlaska y Robles fue en lo más profundo de la crisis con Marruecos. Sabemos que la entonces ministra de Exteriores, Laya, detestada por Marruecos, también fue espiada en su móvil en aquellos meses. Sabemos que hubo otro intento por entrar en un móvil del gobierno, casualidad el de Luis Planas, ex embajador en Marruecos. Pues hoy el gobierno confirma que explicaciones a Marruecos pues no se le van a pedir.
José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. Las relaciones internacionales se basan en hechos, no en conjeturas, no en hipótesis, y por lo tanto yo no voy a entrar en ninguna conjetura o ninguna hipótesis sobre ningún país del mundo. El espíritu de la nueva etapa, además, está basado en el respeto mutuo en acciones unilaterales. Eso sí son cosas concretas. Palabras de Álvarez en Marrakech, donde ha confirmado que en los próximos días se abrirán las fronteras terrestres entre Marruecos y Ceuta y Melilla. Que hemos llegado a un acuerdo definitivo para la reapertura de las fronteras terrestres con Ceuta y Melilla. En los próximos días los ministerios del Interior están trabajando para ultimar los detalles, pero el acuerdo ya es definitivo y se producirá la apertura por esos pasos y esas aduanas en los muy próximos días. Pero el asunto Pegasus lo marca todo. Por ejemplo, acaba de terminar ahora mismo, hace unos minutos, la comparecencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el Congreso. Como pasa desde que estalló este escándalo, el del espionaje, aunque el motivo de la comparecencia no tenía nada que ver con esto, todo ha eclipsado el espionaje, los móviles de Sánchez, Robles y Marlaska, y además de las escuchas con autorización judicial a líderes independentistas. Toda la comparecencia de Bolaños ha quedado eclipsada por ese asunto. Siguiendo la sesión está Inma Carretero. Buenas tardes, Inma. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. No ha logrado Félix Bolaños centrar el debate en la agenda legislativa del Gobierno. Y son las cosas de comer. Si ustedes no se dejaran llevar por la actualidad más inmediática. La actualidad es Pegasus. El ministro ha defendido que tiene la conciencia tranquila, ha vinculado el relevo en el CNI a las brechas de seguridad y no al espionaje a Pere Aragonés. Obviamente la transparencia y el compromiso del Gobierno para esclarecer los hechos se hace dentro de la ley y dentro de los requerimientos que precisa la seguridad nacional. Y por eso, precisamente ahora, vamos a reforzar las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia para evitar las brechas de seguridad que hemos conocido en los últimos días. Han quedado muchas preguntas en el aire en esta comisión, así que a pesar del buen tono de los socios, Jaume Asens de los Comunes, que forma parte del Gobierno de coalición, y la portavoz de Bildu, han pedido más investigación. Todavía estamos inmersos en un mar de dudas. El cese a la directora del CNI es un paso importante, efectivamente, pero eso no elimina la exigencia de saber la verdad. Esta crisis hay que cerrarla cuanto antes, con claridad en la investigación, por transparencia, por tranquilizar a la opinión pública. Y por un imprevisto del portavoz, eso argumentan, Esquerra no ha interrogado a Félix Bolaños a pesar de que el espionaje ha centrado el debate. Hoy se ha celebrado la primera sesión de control al Gobierno tras la destitución de Paz Esteban al frente del CNI y un día después de que el Gobierno ayer no atinara a señalar un motivo concreto para esa destitución de la jefa de los espías, hoy ya sí lo ha hecho el presidente del Gobierno en un duro cara a cara con la portavoz del PP. Pedro Sánchez ha justificado la salida de Paz Esteban por la brecha en la seguridad que supone el espionaje a los móviles de tres miembros del Gobierno. Tres miembros del Gobierno, un cuarto intento. Caía y rodaba la cabeza de quien ha demostrado tener una hoja de servicios intachable. Pero sus socios le pedían un chivo expiatorio y usted acata dócilmente. Señoría, es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno de España. Pero en todo caso, señoría, les diré que con este Gobierno ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco los servicios de inteligencia se van a utilizar para tapar hechos delictivos ni tampoco para perseguir adversarios políticos fuera de la ley. Es que usted negociaba la gobernabilidad con aquellos a los que el Estado tenía que investigar. Puigdemont, Junqueras, Otegi no quieren a Alberto Núñez Feijóo, le quieren a usted. La situación hoy no es perfecta, pero reconozcamos que hoy se cumple la Constitución en todo el territorio de España. Que los mangantes no están en el Gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el Gobierno. Imagínese, señoría, si además de todo eso contáramos con el principal partido de la oposición ayudando al Gobierno de España, porque entonces estaríamos hablando de una derecha moderna y no la desgracia de derecha que sufre la democracia española. El perfil político que ha mostrado hoy Núñez Feijóo ha sido el más duro que le habíamos escuchado desde que llegó a la presidencia del Partido Popular. Ha acusado a Sánchez de ser una caricatura, de dañar seriamente a España, de presidir el peor gobierno de la democracia. Esto lo ha dicho Feijóo en una misma comparecencia. Ayer, cuando se anunció la destitución de Paz Esteban, Feijóo solo publicó un tuit, muy crítico, pero un tuit. Y había cierta sorpresa interna en el PP, porque la reacción se limitara solo a eso. Hoy ha comparecido Feijóo. Mariela Rubio.
Buenas tardes. El líder del PP ha tardado 24 horas en hacer una valoración de la destitución de Paz Esteban, lo que había sumido a parte de los suyos en el desconcierto. El martes el líder del PP se pronunció solo con un tuit y hoy un durísimo Núñez Feijóo ha acusado al Ejecutivo de erosionar los cimientos de la democracia, de haber generado una crisis de Estado. Cree que Sánchez preside el peor gobierno de la democracia, uno que ha perdido cualquier prestigio o respeto institucional. Sánchez no es realmente un presidente, decía. Ver a un presidente del gobierno desorientado y pillado en sus propias contradicciones y chantajeado una vez más por los socios independentistas es una caricatura de presidente de gobierno y es algo que los españoles no merecemos. El PP centra sus demandas en que Sánchez explique quién dio la orden política de espiar a los independentistas, qué tipo de información se extrajo del móvil del presidente y si esto puede condicionar sus decisiones. Y en Andalucía, la candidatura por Andalucía, la que forman oficialmente Izquierda Unida y Más País y en la que van a ir en listas también miembros de Podemos, a pesar de que no llegaron a tiempo para registrarse, hoy esa candidatura ha pedido perdón por el espectáculo de los últimos días. Inma Nieto, que va a ser la principal candidata, y Juan Antonio Delgado, que es el hombre de Podemos ahí en esas listas, han intentado trasladar hoy una imagen de unidad y han intentado situarse al margen de la disputa con Yolanda Díaz, que explícito aquí en Hora 25, Pablo Iglesias. Pedir disculpas a la ciudadanía por el mucho desasosiego, la mucha preocupación, la mucha desazón que han vivido en los últimos días. Ha sido un proceso delicado, poner de acuerdo a tantas organizaciones no es sencillo, pero este proyecto queda al margen de las diatribas de otras comunidades autónomas o del contexto estatal. Nos vamos a dejar la piel para que la derecha y la ultraderecha no estén en las instituciones de Andalucía. Con el gas, la energía convertida en un arma más en la guerra de Ucrania, hoy aquí en España, el consejero delegado de Repsol ha advertido de que el invierno que viene no habrá gas suficiente para Europa. Es Josué Nímaz y ha pedido impulsar el ahorro energético porque el suministro de gas, dice, está en peligro. Todo lo que podemos acelerar porque tenemos un problema de seguridad de suministro en los próximos 6 o 7 meses que evidentemente va a impactar de una forma dramática. Creo que como sociedad tenemos que hacer una reflexión, por supuesto institucional y también desde las empresas, cómo abordamos los riesgos de seguridad de suministro que podemos tener a lo largo de los próximos meses. Palabras del consejero delegado de Repsol, Josué Nímaz, justo el día en que Ucrania ha cortado el flujo de gas ruso que llega a Europa a través de una zona de Lugansk, una zona que según el gobierno de Ucrania está ahora mismo en manos de los rusos. Pero ese gasoducto ahora cerrado circula por ahí alrededor de 1/3 de las exportaciones de gas ruso a través de Ucrania. Dice la Comisión Europea que no ve un riesgo inmediato de suministro a la Unión por ese corte, aunque no descarta un impacto futuro. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Hola, muy buenas tardes. La Comisión confía que Rusia cumplirá sus contratos, aunque lleva varias semanas diciendo también que prepara planes alternativos por si es Putin el que le corta el gas a la Unión Europea. Es el peor escenario para la economía mientras se siguen alargando las negociaciones sobre la supresión progresiva de compras de petróleo, un tema, como sabéis, en el que de momento todavía no se ha logrado el consenso entre los 27, entre otras cosas por la oposición de Hungría. El Ministerio de Igualdad quiere llevar al Consejo de Ministros de la semana que viene el anteproyecto de la nueva ley del aborto. Va a ser una ley nueva, no va a ser una reforma de la que ya existe, porque esa está recurrida al Constitucional por el Partido Popular desde hace 10 años. Entonces, haciendo una nueva ley, ese recurso del PP decaería. El texto que les hemos avanzado aquí en la SER esta mañana plantea algunas novedades importantes, las sustanciales, que permitirá que las chicas mayores de 16 años puedan abortar sin pedir permiso a nadie. Mariela Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Se revierte el único cambio que se atrevió a hacer Rajoy. Estas adolescentes recuperarán su autonomía para poder abortar sin consentimiento en esta nueva ley nueva, como dices, porque va a derogar la de 2010 con el fin de desactivar ese recurso del PP. Las interrupciones del embarazo se harán en la sanidad pública y se regulará la objeción de conciencia de los sanitarios para evitar objetores en bloque, según el texto propuesto por Igualdad que desarrolla la salud menstrual. Esto se traduce en el reconocimiento de bajas por menstruaciones incapacitantes de 3 o 5 días con certificado médico. Además, los centros educativos ofrecerán productos para la regla cuando sea necesario y para las mujeres en exclusión será gratuito el acceso a unos artículos que el equipo de la ministra Montero
propone sin IVA. El borrador garantiza la financiación pública de los anticonceptivos y endurece las medidas contra los vientres de alquiler, además de prohibir la publicidad de las agencias sobre una práctica que es ilegal en España. Dice que los tribunales españoles podrán perseguir este delito en el extranjero cometido por parejas españolas. Mencionabas, Mariola, uno de los aspectos más llamativos del borrador es que va a haber bajas de entre 3 y 5 días para las mujeres que tengan reglas dolorosas. Claro, están los sindicatos avisando de que mucho ojo con cómo se redacta esto en la ley, no vaya a ser que se vuelva a estigmatizar laboralmente la menstruación. Nos ha llamado la atención la valoración que hace sobre estas incapacidades transitorias la vicesecretaria general de UGT, es Cristina Antoñanzas. No sé si nos hace un flaco favor a las mujeres. Creo que hay que hacer algunas matizaciones, porque estigmatizar otra vez a las mujeres porque tengamos esa baja por tener la regla, hay que hablarlo así de claro, nos parece que es poner otra vez el foco. Y según ha podido saber la cadena SER, Aimar, el Ministerio de Asuntos Económicos, que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, alertó en sus observaciones al borrador que esta medida puede ser discriminatoria al generar reticencias a la contratación de mujeres por parte de las empresas ante la posibilidad de que causen baja 3 o 5 días con carácter mensual. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. ¿Recuerdan cómo les contamos ayer que entraba en vigor el 024? Se activaba el 024, el teléfono para las personas que tuvieran pensamientos suicidas, 024, porque está activo 24 horas al día. Pues bien, en el primer día de existencia del 024 han llamado 1.000 personas. Teresa Arroyo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues mira, no sabemos si es por la novedad, pero es llamativo el número de llamadas recibidas el primer día, solo relacionadas con el suicidio. Se han eliminado las llamadas de medios de comunicación y de curiosos 1 millar. Hoy mismo la ministra ha presentado el plan de salud mental, Aimar, y hablaba de la necesidad de hacer campañas de sensibilización. Yo creo que junto a al problema de tener, una dolencia de este tipo, se une una estigmatización, un tabú. Desde luego, del Gobierno de España y también quienes conformamos el Consejo Interterritorial, nos hemos propuesto acabar con la estigmatización y con el tabú, normalizar los problemas de salud mental y, sobre todo, su abordaje. El Ministerio va a finalizar el plan que se ha aprobado por unanimidad con 100 millones de euros hasta 2024. 024 es el teléfono, recuérdenlo, 024, porque está activo 24 horas al día. Teresa, gracias. Hasta luego. Y a esta hora, la mirada de Xavi Vidal-Folk. 3 en 1. Por un lado, Putin corta el gas a Polonia y Bulgaria porque éstas quieren cumplir sus contratos en euros y se niegan a pagarlos en rublos. Por otro lado, la Unión Europea va reduciendo ya sus compras de gas a Rusia y sustituyendo su aprovisionamiento con otros proveedores, porque no quiere financiar con esas compras la guerra de Putin. Y ahora, finalmente, caramba, si ha tardado, la guerra hace su particular estrago. Ucrania ha tenido que interrumpir por seguridad el flujo hacia Europa del gas que le propulsa desde un gasoducto ruso que le proporciona a Europa una cuarta parte de su suministro. Son 3 razones distintas, pero emparentadas y complementarias, y llevan las 3 a un solo resultado. El envío de gas natural ruso a los 27 está en declive, se reduce, terminará desapareciendo. Mientras sucede todo eso y mientras se habilitan soluciones alternativas que necesitan tiempo, pues un gasoducto o una planta regasificadora para el gas licuado no se construyen en un fin de semana. Mientras sucede todo eso, los europeos tendremos que hacer esfuerzos, incluso sacrificios a los que no estamos acostumbrados. Con una mano, ahorrar carburante reduciendo el consumo en aire acondicionado este verano y en calefacción en invierno. Con la otra, prepararnos para compartir el gas que recibimos de otros países. Compartir es el principio de mancomunar, de mutualizar, de federar. A veces no es un camino de rosas, pero es lo digno, lo útil, lo civilizado, lo que tiene futuro. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.